Julio. Hola, buenas tardes. Un gusto estar nuevamente por aquí, reunidos con todos nuestros colaboradores de Corona en las diferentes regiones, en México, en Centroamérica, en China, en Estados Unidos, en Colombia, nuestros compañeros de Alion y familiares y amigos que nos estén acompañando en este nuevo espacio de bienestar y salud integral. Hoy vamos a estar conversando de un tema realmente muy interesante para todos y muy importante en esta época, y tiene que ver con la convivencia familiar. ¿Cuáles son esos desafíos que podemos estar viviendo durante esta época tan particular para todos, en donde todos vivimos un periodo de cuarentena? A otros ahora algunos lo están viviendo con diferentes estrategias, algunos familiares que sí están trabajando presencialmente, otros de manera remota, y pues todos los desafíos que esto nos trae desde la convivencia, también desde las relaciones de pareja, también para quienes pueden vivir solos, pero también tienen una interacción virtual con sus familiares. Es un tema que puede abarcar muchos ítems, y pues vamos a contar con una invitada muy especial desde México. Ella es Ariadna Perea, y ella nos va a estar ayudando a que podamos irle dando estructura a toda esta generalidad de temas e ir encontrando pues como una línea y un punto de encuentro en el que podamos ir resolviendo como los temas claves alrededor de este contenido. Buenas tardes a todos los que nos están saludando y nos están escribiendo, están ingresando al conversatorio. Bienvenidos. Recuerden que por aquí está la opción del chat, que puedan estar saludándonos, escribiendo sus inquietudes. Vamos a ir resolviendo algunas de ellas en el transcurso del conversatorio. Al final resolvemos las que hayan quedado pendientes, y las que no logremos resolver o atender en el conversatorio, con nuestra invitada estaríamos haciendo un videoclip adicional respondiendo esas preguntas, y lo estaríamos colgando en nuestro portal de bienestar. Si alguien todavía no tiene acceso a ese portal, nos escribe y nuevamente les compartimos como el link o el vínculo para que puedan acceder. Allí están las grabaciones de todos los conversatorios que hemos venido teniendo en el pasado sobre balance laboral y personal, sobre finanzas personales, sobre salud mental. Cada uno de estos espacios que hemos tenido están allí, y están también pues algunos videos complementarios sobre estos temas. Entonces, para no alargarme más, le doy la palabra a Ariadna. Bienvenida a este espacio con nuestros equipos, con sus familiares. Es un gusto tenerte desde México. Allí nuestros compañeros de México deben decir, aquí estamos representados con Ariadna. Muchas gracias por acompañarnos. Ay, muchas gracias, Juli. La verdad es que es un gusto estar con ustedes. Es un gusto compartir con todos y con todos los que están conectados en diferentes localidades. De verdad, este tema es de convivencia y hoy nos toca convivir, y está padrísimo, como decimos en México. Así es uno de nuestros principales desafíos y oportunidades también, aprender a convivir en medio de lo que puede representar, pues como la situación actual. ¿Por dónde quisieras que comencemos? Hemos hablado que es un tema bien amplio, así que nos dejamos guiar. Perfecto. Sí, en efecto es un tema súper amplio. Yo creo que da para todo un diplomado, incluso no nada más como un conversatorio, sino podemos irnos como muy a fondo. Y lo que estuvimos planeando Corona con Juli y yo fue como tratar de dar los temas más importantes y más claves en el tema de convivencia. ¿Y cuáles son esos temas? Vamos a hablar de, para empezar, qué es la convivencia y cómo entendemos la convivencia hoy en día, por qué hoy es más desafiante que antes, qué está generando justo esa convivencia en tiempos de pandemia, en tiempos de confinamiento, desde las luces y desde las sombras, algunos tips para vivir en esta convivencia al máximo, ¿no? Porque es una convivencia máxima, nunca nos había tocado convivir tanto tiempo con las mismas personas.
¿no? Entonces, sacarle un poco de provecho, y para eso también tenemos que hablar del conflicto, porque definitivamente la convivencia implica conflicto. No podemos pensar que mientras estemos conviviendo no va a haber conflicto, todo va a ser de color de rosa. No es cierto, siempre va a haber conflicto. El tema es cómo sí llevar el conflicto y cómo no llevarlo, ¿no? Cuando ya el conflicto ya no es conflicto y ya es importante pedir ayuda, porque también hay que hablar de ese tema que es un poco más denso, pero sí es importante saberlo. Los índices de violencia intrafamiliar han subido en América. Y es importante también hablar de ello, de cómo darte cuenta cuando ya necesitas buscar ayuda profesional, ¿no? Y también algunas pautas de convivencia feliz, o sea, cómo hacer para sacarle provecho a este tiempo único. Al final del día creo que es algo que todos nosotros podemos mirar hacia atrás e idealmente que podamos decir qué padre tiempo tuve con mis hijos o qué padre tuve tiempo con mi pareja o con mi roommate que me tocó pasarla o con quien sea que me haya tocado pasarla, pero qué buen espacio nos dimos. Ese es como al final lo ideal o lo que quisiéramos. Entonces, Juli, si te parece, empezamos hablando de qué es convivir o qué es la convivencia, ¿no? La convivencia justo viene de ese término de convivir. Y es una palabra en latín que viene del prefijo con y la palabra vivencia, que significa el acto de existir de forma respetuosa con otras personas. Entonces, implica dos cosas importantes. Uno es con otros. Y a veces ese otro soy yo mismo, ¿no? Es como esta mente mía que yo también puedo convivir conmigo mismo. Pero también implica respeto. Y eso es como lo más importante de todo. Y van a ver que durante toda esta sesión vamos a seguir, o este conversatorio, vamos a seguir regresando a la palabra respeto. Porque eso es lo que hace que sea una coexistencia pacífica y armoniosa en los grupos en el grupo de personas que estamos compartiendo un mismo espacio. Si bien este conversatorio habla de familia y la familia generalmente está como, su significado tiene que ver típicamente, ¿no? Vamos a poner entre comillas, por un grupo la familia es formada por un grupo de personas, generalmente por una pareja que tiene algún tipo de lazo y tienen un proyecto común y a veces tienen hijos. Eso es el término que típicamente pensamos por familia, pero para este conversatorio queremos ampliar ese término y pensar en familia por cualquier grupo de personas que están compartiendo en este momento tu cuarentena, ¿no? O sea, tu confinamiento. Son todas las personas con quienes estás interactuando de manera presencial o de manera virtual. Y lo mismo pareja. Pareja generalmente tiene que ver con un vínculo sentimental del tipo romántico entre dos personas que asume cada una un compromiso con la otra. Pero aquí nuevamente queremos ampliar el término y pareja puede ser incluso tu roommate o con tu amiga con la que la estás viviendo, o tu tía, que aunque también es familia, en ese momento se convierte en tu pareja, no porque hay un lazo de tipo romántico, pero sí porque hay una relación constante y debe de haber un compromiso mutuo, ¿no? De uno con la otra. ¿Ok? Eso hablamos en sí de convivencia. Sí, es un contexto bien importante, un contexto bien importante también en términos de la diversidad que hoy tenemos en el concepto de familia, de las personas, ese círculo que nos rodea inmediato y que puede estar conformado de múltiples maneras y sobre el cual, pues al final, somos un grupo de seres humanos con emociones, con pensamientos y que podemos tener, pues, desafíos muy similares en esa diversidad de parejas y de concepto de familia. Así es, así es. ¿Y por qué se ha vuelto más desafiante hoy la convivencia que antes? Hay un aspecto que todos tenemos que comprender o que conviene que comprendamos,
en este momento es que todos estamos viviendo un duelo o muchos duelos simultáneamente. Tenemos el duelo de probablemente haber perdido nuestros lugares de esparcimiento, nuestros lugares de diversión. Hemos perdido también la convivencia con otras personas. Pensemos a lo mejor en los niños pequeños que de pronto ya no pueden ver a sus amigos y probablemente han perdido la convivencia con cualquier tipo de persona que tenga su misma edad, porque ahora con quienes conviven son puros adultos. O viceversa, puede ser que tú eres mamá soltera o papá que estás con sus hijos y de repente te encuentras que ya no tienes una convivencia con otros adultos. Ahora ya nada más es con puro niño. Y entonces eso es un duelo. También tenemos el duelo muchas veces económico, ¿no? Yo tenía un cierto ingreso y ahora tengo otro. O yo tenía un trabajo y ahora ya no está seguro, o ya incluso no lo tengo, o mi pareja ya no lo tiene. Incluso duelo de salud. Ya mi salud se ve amenazada. A lo mejor hay personas en mi familia que tuvimos que atravesar un duelo real de pérdida. Entonces, hay muchos duelos andando. Y en sí, la etapa de duelo es una etapa muy desafiante. Y ahora es como si todos la viviéramos juntos. Y habrá unos que la estén viviendo desde la etapa del enojo. Y habrá otros que ya a lo mejor la están viendo desde la etapa de la tristeza. Otros todavía siguen en la negación. Entonces, cada quien está en su propia etapa lidiando con su propio duelo y eso complica la situación muchísimo. ¿Qué otra cosa complica la convivencia hoy en día? Complica que ya no hay posibilidad como de difuminar nuestra atención. Por ponerte un ejemplo, a lo mejor yo soy una persona enojona, ¿no? Y me enojo, pero de repente en mi actuar anterior, ese enojo yo lo podía difuminar entre varios. O sea, iba manejando y me enojaba con el que se me metía. Y a lo mejor le gritaba 3 cosas, pero pues ya salió parte de mi enojo en ese que se me había metido. Después llegaba al súper y la señorita que me estaba atendiendo estaba muy lenta y le hacía igual caras o le trataba mal. Y muchas personas iban llevando partecitas de mi enojo. Hoy, ¿qué pasa? Hoy nadie se lleva fuera de casa esas partecitas del enojo, sino solo se las llevan todas las personas con las que estoy conviviendo. Es como si a ellas les pusiera toda mi mugre, por así decirlo, ¿no? O sea, soy una persona controladora, ahora todo mi control que antes lo difuminaba por todas partes, ahora va hacia ellos. Si yo era una persona muy criticona, bueno, soy muy criticona y antes criticaba a muchos, ahora toda mi crítica va hacia ellos. Y lo mismo del otro lado. Entonces, eso complica también muchísimo la convivencia hoy en día. Además de que hay que hablar también de cuestiones físicas, la luz del sol, el recibir aire puro, la alimentación correcta y hacer ejercicio, todo eso también influye no solamente en nuestro estado físico, sino también en nuestro estado emocional. Y si de repente yo me veo privada de hacer ejercicio, porque estoy en un lugar pequeño, en un apartamento, ya los niños no tienen lugar tanto donde correr, obviamente van a estar emocionalmente distintos a como estaban antes, que probablemente podían ir al parque, correr, estar con sus amigos. O a lo mejor simplemente no recibo la cantidad de luz adecuada, de sol adecuada, y está comprobado en investigaciones que se han hecho en países donde no hay tanta luz solar, que eso deprime a las personas, ¿no? Entonces, todos son factores que se van uniendo y que hoy hacen mucho más desafiante la convivencia. Ok, tenemos una pregunta, Ariadna. Sí. Y es, vamos a ver si tú la entiendes mejor que yo. Dice, ¿qué consejos nos das para una persona que tiene una pareja con hijos ya grandes en universidad para que la convivencia sea buena?
no hayan problemas o no sientan que uno está metiéndose o es un intruso en sus vidas. Ok. No. Sí, sí, aquí lo que creo que está pasando en principio es, me regreso a la parte del duelo. Son 3 hijos que probablemente ya habían adquirido cierta autonomía y que hoy sienten que perdieron esa autonomía por tener que regresar a casa o por tener que estar bajo la autoridad de un padre. Entonces, en principio, mi consejo sería entender que ellos están perdiendo algo y ese algo es su independencia. Además de todo lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos necesitan? Recuperar su independencia en lo que puedan. Entonces, vamos a hablar más adelante de cómo es súper importante hablarlo. Eh, Generalmente nos reunimos todos, pero no hablamos de cómo vamos a trabajar en este tiempo. ¿Quién va a hacer qué? Los roles ya cambiaron probablemente. A lo mejor antes teníamos a alguien que nos ayudaba en casa y hoy ya no tenemos a nadie. A lo mejor antes comíamos fuera y ahora tenemos que comer en casa y tenemos que preparar la comida. Tantas personas en casa hace que se ensucie más la casa. Es decir, hay muchas cosas que hacen que los roles que antes veníamos jugando tengan que modificarse. Y en ese que tengan que modificarse con estos 3 estudiantes o estos 3 adultos, con el papá, no pueden esperar que tengan el mismo rol que tenían antes, ¿no? De a lo mejor de llegar solo a la casa y no tener responsabilidades dentro. Entonces, es importante hablar de qué roles van a tomar cada uno y, por supuesto, qué derechos tiene cada uno. Ellos necesitan sentirse también partícipes de las decisiones. Si el papá quiere regresar con ellos como si fueran niños chiquitos a decir, aquí se hace A, B, C y D, sin contemplarlos, todavía su necesidad de independencia va a ser más fuerte y probablemente la vayan a tratar de empujar con conflicto. Entonces, voy a seguir dando tips conforme vaya la conversación que también van a ayudar a este caso. Y es tal vez solemos escuchar, incluso para algunos puede tornarse como tal vez algo trillado. Bueno, no sé si esta es una expresión que se utiliza en todos los países, pero sí, siempre nos dicen que conversar. Pero la verdad es que sí, no hay otro camino distinto, es nuestro principal medio de comunicación, pero ahí el gran desafío es cómo conversar, porque en la manera a veces de comunicarnos, creo que puede ser algo que pase mucho en algunas de nuestras regiones, es esperar que el otro interprete nuestros gestos o interprete nuestro lenguaje no verbal o interprete la actitud o el comportamiento que tuvimos hacia algo. Y estamos esperando ahí que interprete poniéndole esa tarea grande de que adivine Así lo que es. nos está pasando. O también decidimos comunicarnos ya en el momento en el que la relación puede estar más frágil, o en el momento en que también estoy hablando ya desde la ira o desde la rabia, y donde desde ahí, pues la conversación tal vez necesitaba estar desde una emoción diferente para que se pudiera tener una comunicación más efectiva. Sí, totalmente de acuerdo contigo. En este momento, si bien la conversación, el tener acuerdos es una parte integral o súper importante de cualquier relación y de cualquier convivencia, hoy en día es todavía más importante. Y hay algo que muchos pasan de vista o no hacemos necesariamente, que es hay que ponernos en principio de acuerdo, es decir, si vamos a estar todos compartiendo este mismo barco, pensemos como si fuera nuestra casa o nuestro lugar donde vivimos un barco, ¿cómo nos aseguramos que todos estemos remando hacia el mismo lado? Porque ¿qué pasa? A lo mejor yo estoy remando hacia un lado con todas mis fuerzas, pero el de al lado está remando hacia el otro con todas sus fuerzas porque cree que ese otro lado es el mejor. Entonces, algo muy importante a platicar es para ti qué significa todo este tema de pandemia, porque simplemente esa plática puede traer diferentes puntos de vista. A lo mejor yo pienso que es súper importante resguardarnos y de verdad no salir y no ver a nadie y si llega el súper
o las cosas del mercado, desinfectarlas todas y necesito tener un estado de limpieza máximo. Y a lo mejor mi pareja dice, ay, la verdad es que todos nos vamos a contagiar en algún momento, no vale la pena estar con miedo, ¿no? De verdad es importante conversarlo porque las perspectivas son muy diferentes y está bien. Es decir, lo que queremos no es que todos estemos de acuerdo en qué significa para nosotros la pandemia, ¿no? Eso para unos incluso puede significar conspiración y para otros puede significar que qué padre que está pasando porque el planeta se está limpiando y para otros puede ser su peor pesadilla. Está bien. El tema es platicarlo. ¿Para qué? Para ponernos de acuerdo con todo esto que vamos a hacer. ¿Cómo nos vamos a cuidar? ¿Quién va a ser el que va a salir? ¿En qué circunstancias va a salir? Cuando regrese, ¿qué necesita hacer regresando? Porque si no se platica, ¿qué pasa? Vamos a suponer que yo soy una persona que necesito cuidarme mucho por por la concepción que tengo de esto. Y mi pareja o una persona con quien yo vivo piensa lo opuesto. Y entonces esta persona sí sale y entonces cuando regrese para mí va a ser como de casi que un insulto que regrese a contaminar mi lugar. Y ahí se va a generar un conflicto muy fuerte. Pero si nos ponemos de acuerdo desde el principio, de mira, yo sé que para ti no es importante, pero para mí sí. Entonces, ¿cómo hay que poner reglas de convivencia de cuándo sí se vale salir, qué vas a hacer tú al regresar y cumplirlas? Y eso de verdad es tan importante incluso con los niños pequeños. Con los niños pequeños hay también medios para hacerlo. Igual y no te vas a sentar en la sala y conversar del tema como muy formalmente, pero puedes utilizar recursos como un libro, un cuento, jugar, ¿no? Si son muy pequeños, agarras a la familia y juegas y empiezas a tocar el tema de pandemia y le preguntas ¿no? al muñequito, ¿y qué es para ti este tema? Y ves que el niño lo que te responde. Para también conocer qué es lo que ellos están viviendo, cómo lo ven, enseñarles para ti por qué es importante, qué reglas como familia o como comunidad están generando. Es muy importante hablar de eso y generalmente no lo hacemos. Damos por hecho, como tú bien lo dices, damos por hecho, suponemos que el otro está en el mismo canal que yo, está o piensa lo mismo que yo y tiene mucho derecho a pensar completamente opuesto a mí. Lo que necesitamos hacer no es necesariamente pensar igual, sino acordar acciones claras para que nuestra convivencia sea pacífica. Muchas gracias, Ariana. Y, y esa posibilidad de establecer acuerdos también pueda darse alrededor de esos espacios que a veces necesitamos también de soledad y que puedan ser acordados. Claro. Y que pueda ser bien interpretado, ¿no? Porque a veces en la familia los silencios pueden generar mucho ruido, ¿no? Como por qué está tan callada y por qué se encerró en su cuarto. Y hay algo que conversamos que dentro de la convivencia es también necesario esos momentos de silencio, de aislamiento, y puede ser un buen mecanismo poder expresarlo y no dejarlo al otro adivinar, porque solemos tener la tendencia como de atribuirnos, es por mí que está encerrada y no quiere hablar conmigo. Tal vez si me dicen, mira, cuando cierro la puerta en este espacio, realmente es porque quiero estar solo o porque quiero estar sola y no tiene que ver contigo. O una seña, como un símbolo, porque tal vez pues conservamos temas de la infancia para toda la vida. Y así como Mariana nos mencionaba desde los niños, el tema del juego o el tema del símbolo, también los símbolos en la adultez son importantes. El símbolo de cuando cierro esta puerta en esta parte de la casa es porque realmente necesito un espacio para mí. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Otra de las cosas justo que hay que conversar
y que sí se tiene que conversar. O sea, uno es esta parte que decía de qué es para nosotros la pandemia y qué es para nosotros cuidarnos y cómo nos vamos a cuidar, qué va a ser con el que sale, qué va a ser el que regresa. Eso es un aspecto como global muy importante. Otro aspecto global muy importante es acordar horarios, tareas o responsabilidades de cada uno y espacios, que era lo que tú decías, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy trabajando desde casa, decirle a mis hijos, oigan, de tal a tal hora, yo voy a estar en este lugar. Es importante que incluso tengamos espacios bien definidos. Mi lugar de trabajo es este. Y entonces cuando yo esté aquí, mamá está trabajando. ¿Qué significa eso? Que necesito concentrarme, que necesito tararara, ¿no? Y voy a trabajar de tal a tal hora. Y como eso, todo, ¿no? ¿A qué horario vamos a comer ahora? Porque ya es diferente. A lo mejor antes comía cada quien cuando podía, ahora ya podemos comer todos juntos. ¿En qué horario nos acomoda mejor? ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno? Como lo conversaba antes, las responsabilidades han cambiado porque los roles tienen que ser redefinidos porque las responsabilidades ahora son diferentes. Ya tenemos a lo mejor que cocinar la comida a diario, cosa que a lo mejor antes no teníamos que hacerlo. Y entonces, ¿en quién va a recaer esa responsabilidad? Y esto es algo importante porque lo que sabemos es que en los países, sobre todo latinos, esas tareas generalmente se les dan a las mujeres, a las tareas de la limpieza del hogar, la alimentación, el hacer la comida, pero hoy en día es como demasiado, ¿no? Demasiado para dejarle a la mujer esa tarea. Y si no lo conversamos, la mujer incluso se puede sentir mal de decir, es que ya no puedo con la limpieza, la comida y el trabajo. No, hay que hacer una redefinición de roles. Todos participamos en la casa, todos, hasta los niños más chiquitos tienen que participar, sin importar su género, sin importar su edad. Todos participar. ¿Y quién hace qué? Y que haya un compromiso real. Todos, a lo mejor mi compromiso es, yo voy a encargar de la ropa. Y alguien dice, bueno, yo me encargo de cocinar estos días. Ah, bueno, le lavamos los trastos, ¿cuándo? ¿Quiénes? ¿Cómo? Y en esa definición también hablar de los espacios. En esos espacios donde aquí va a trabajar mamá, esto no es zona de juego. Este espacio, cuando yo cierre la puerta de mi cuarto, es mi espacio personal. Ya es tiempo, yo le llamo tiempo de papás, ¿no? Yo a mis hijos les digo, ya es tiempo de mamá. Chicos, ya es tiempo de mamá, ¿eh? Bueno, va, me voy a mi cuarto. Y ellos ya saben que el tiempo de mamá significa justo eso, es como tiempo para mí, incluso les digo, necesito reagruparme, necesito como volver a contactar conmigo. Y ellos saben que pueden hacer lo mismo, ¿no? Bueno, ya me voy, es tiempo para mí. Mi hijo adolescente también me dijo, ma, de verdad que los quiero muchísimo, pero de repente la convivencia es mucha y necesito un espacio para mí y no llega el internet a mi cuarto y sí necesito que llegue porque necesito platicar con mis amigos, pero ya no quiero que esté gritando mi hermano a un lado y tú diciendo, ya vénganse a cenar, ¿no? O sea, sino necesito mi espacio. Entonces son demandas que conviene platicarlas y conviene acordarlos. Entonces son las dos cosas que yo sugiero que si no las han hecho, lo hagan. Hablar de todo el tema de pandemia y cómo se van a cuidar y hablar del tema de horarios, responsabilidades o roles y espacios. Nos preguntan, Ariana, ¿cómo se puede abordar la situación de que tu pareja no cree en la situación actual, se descuida? Y aunque se lo he dicho, y le he dicho que es importante, y le he dicho que es importante para mí en este tiempo. Entonces, ¿cómo poder conciliar esas diferencias? Que la verdad es que cuando leía la pregunta, pensaba, esas diferencias de opinión hoy no son solamente sobre el COVID, hay en las parejas también diferencias de opinión en las creencias religiosas, o hay diferencias de opinión en la manera en que vemos algunas cosas en la vida. Eh, y acá, pues, la participante o el participante que nos trae esta pregunta hace alusión a
bueno, en esta oportunidad específicamente a esta situación, no lo ve igual o no lo entiende igual a como lo entiendo yo. Y ya lo he dicho que esto es importante para mí. Muy bien. En principio, me parece muy bien hablarlo, qué bueno que ya lo habló, desde el esto es importante para mí, ¿no? Algo que hay que comprender, y yo creo que es la clave del no conflicto, es que yo no puedo cambiar a nadie. Por más que me pare de cabeza, le traiga libros, lo lleve con el mejor experto en el tema, ¿no? Yo le puedo de verdad poner al mejor ponente que explique ahorita el tema de pandemia. Y si la persona no quiere cambiar, no va a cambiar. ¿A quién es el único que sí puedo cambiar? Es a mí. Es al único, al único, al único. Entonces, ¿qué es lo que yo sugeriría en algo así? Uno, sí hablarlo, pero hablarlo no desde la demanda o desde la exigencia, sino desde tu sentir, como ella probablemente ya lo hizo, de esto es importante para mí. Y para ese discurso, lo ideal que hay que utilizar es lo que llamamos los mensajes yo. Los mensajes yo es cuando yo te hablo de mí y de mi sentir, pero no te exijo absolutamente nada, ni te pido absolutamente nada. La fórmula ideal de una conversación así sería el que habla, el que toca el tema se convierte en el hablante, ¿ok? En este caso sería ella. Y sería bueno poner incluso un tipo de, oye, ¿te parece que hagamos un ejercicio de este tipo? Mira, yo voy a hablar de un tema. Este tema significa, es el tema de pandemia. Y sobre cómo vamos a hablar es, yo te voy a explicar mi sentir, te voy a hacer saber lo que yo siento y tu rol es escucharme y al final decirme lo que has aprendido de mí. Y ahí la dejamos. Y si tú quieres hacer un cambio, padrísimo. Y si no, no pasa nada. Pero para mí es importante hacértelo sentir. Esto ayuda a que no vaya a haber rencillas o conflictos. O sea, es como, yo no necesito defenderme. O sea, yo como escucha, mi rol no está en defenderme o por qué decirte que tú estás mal, sino mi rol va a ser decirte al final qué es lo que aprendí de ti. O sea, nos estamos centrando en ti y en tu necesidad. Y yo como hablante, mi rol es hablarlo desde el mensaje yo. El mensaje yo es por algo así como, a mí me preocupa cada vez que sales, porque cuando regresas, imagínate que siento que traes pegado el COVID, el SARS por todos lados, ¿no? Y de verdad que me genera mucha preocupación pensar por dónde has pasado para yo seguir limpiando. Me causa mucha preocupación y me causa preocupación porque en el fondo tengo miedo de que nos enfermemos o de perderte y quedarme sola. Eso implica mucha vulnerabilidad del hablante porque le está realmente abriendo su corazón. Y del escuchante o de la escucha, su rol sería algo así, idealmente sería algo así como, ok, entiendo que para ti es un suplicio cada vez que yo salgo a la calle. Así es. Ok, se acabó el tema. O sea, el fin no es necesariamente aquí exigir o demandar, sino hablar. Hablarlo. Eso puede ayudar que la otra persona cuando salga ahora recuerde, chin, ya va a ser un suplicio para mi pareja. Y eso puede ayudar a que él cambie, pero volvemos al punto donde yo no puedo cambiar al otro. ¿Qué sí puedo hacer? Cambiar yo. Entonces, ahora en lugar de, ya lo dije, ahora en lugar de mirarlo a él, me voy a mirar a mí. ¿Cuál es mi miedo? ¿Cuáles son mis miedos? ¿De dónde vienen estos miedos? ¿Por qué mi necesidad tan fuerte de que haga esto o esto o esto o esto como yo lo pienso? ¿Hay algo que yo pueda cambiar en mi forma de pensar que me ayude a relajarme? Ok, vamos a suponer que sigue siendo para ella súper importante y dice, bueno, ¿qué acciones puedo tomar? Porque no lo voy a cambiar. Tengo aquí, realmente siempre tenemos opciones. La primera opción que todos queremos en realidad no es una opción, que es que el otro cambie, hacerle entender, lograr el cambio en el otro. Esa no es opción en realidad.
pero es la que todos quisiéramos. La puse como opción, pero en realidad no es opción, ¿no? ¿Cuáles sí son las opciones? Tenemos la opción A, que es aceptarlo y odiarlo. B, aceptarlo y amarlo. O la última, no aceptarlo e irme. Esas son mis reales opciones. Siempre. Entonces yo puedo en este caso decir, ok, acepto que mi pareja no tenga el mismo esquema de pensamiento que yo y le sufro. Y cada vez que viene me agobio y cada vez es un conflicto y nos dañamos. Esa es una opción que tengo. La otra opción es aprendo, lo acepto, pero además lo amo. Es decir, amo la circunstancia y digo, bueno, pues así es, hago las paces con eso, pues ya sé que ahora me voy a volver una, como todavía más a la limpieza. A lo mejor compro un nebulizador que me ayude a que cuando llegue eche el humo y ya se apaga el virus, o yo me relajo un poco en el tema, etcétera. O la otra es, de plano, yo no puedo con esta situación, gracias. O sea, de verdad, sí tenemos opciones, pero la que quiero que quede bien clara, que es la opción que todos quisiéramos, pero que es la única que no tenemos, es hacer que el otro entienda, hacer que el otro cambie. Porque el otro tiene derecho a pensar y hacer lo que quiera. Y al final, tal vez, como lo hablábamos, Ariana, el uso de la metáfora puede ser una manera de ayudar en la comunicación, a tratar de conectar al otro con lo que me está pasando o lo que estoy sintiendo. O sea, esto es tan importante, esta conversación que te estoy poniendo es tan importante como si te estuviera hablando de mi creencia religiosa. Incluso Total. así quisiera que lo entendieras. No tienes que creer en lo mismo que yo, pero quisiera que lo respetaras. Entonces, yo creo que esta situación es así de delicada, creo en las evidencias, creo en lo que veo afuera, creo en lo que sale en las noticias, lo que me han dicho también en mi trabajo. Si tú no crees en eso mismo, al menos quiero que puedas respetarlo. Y eso requiere unos acuerdos mínimos de lo que significa respetar, sin que lo que esperemos es que él crea exactamente o ella crea exactamente en lo que yo creo. Que es un mensaje en el que nos estás insistiendo alrededor de, al final pues todos somos un mundo, ¿no? Desde Total. nuestra manera de entender la vida. Así es. Y para esto yo creo que también necesitas conocer cuáles son tus límites, ¿no? ¿Qué aspectos sí puedes aceptar y vivir con? ¿Y qué aspectos de plano ya no puedes aceptar ni vivir con? Pero son tus propios límites. Y sí es bueno también saberlos. No se trata, mi propuesta no es, como no puedes cambiar al otro, deja que el otro haga lo que sea, incluso si pasa por encima de tu dignidad o cuestiones así, porque ahí entra la cuestión de límites. Esto yo ya no lo tolero, y si tú quieres que yo viva contigo, que yo comparta contigo, hay que llegar a un acuerdo en este sentido, porque esto ya no lo voy a tolerar. Esto más para atrás, ya no. Y nuevamente no es de que tú cambia. Aquí el límite es, yo voy a hacer esto si sigue pasando esto, porque nuevamente a quien sí puedo controlar es a mí, no al otro, ¿no? Entonces, mi límite es, yo hago esto si pasa esto, y hacerlo, realmente hacerlo. Dicen, me encanta esa reflexión, no podemos cambiar a nadie, al final son aprendizajes. Y alguien nos escribe, yo me apropié de la aspiradora, el trapero y la lavadora de la loza, y mi esposa de la cocinada. Dividimos las labores diarias y no tenemos conflicto con los quehaceres diarios. Nos ha funcionado. Padrísimo, me encanta, muchas gracias. Justo de eso se trata, de acordar, de definir los roles y de hacer una convivencia saludable, donde sí va a ser a lo mejor pesado, cansado, pero con amor se logra. Muy bien, estamos teniendo muchas preguntas, entonces vamos a irlas resolviendo poco a poco y facilitando también pues, que Ariadna pueda ir desarrollando
el resto de los contenidos, que no nos perdamos como de todos los elementos que nos estás trayendo. Entonces, si quieres, Ariana, vamos a dar paso, que puedas seguirnos contando pues de lo que nos traías. Perfecto. Y tengo a la mano el video que queremos compartir. Para el momento en que quieras lo compartimos, lo activamos. Y ahorita hacemos nuevamente una tanda de preguntas. Igual, si quieren seguir escribiendo sus preguntas, las vamos teniendo para más adelante. Perfecto, gracias. ¿Qué te parece si hablamos del conflicto, ¿no? Porque es algo como muy importante en cualquier convivencia. Como les digo, la convivencia lleva implícito el conflicto. No podemos suponer que no va a haber conflicto mientras convivamos. La idea, el conflicto puede ser muy fructífero, porque el conflicto, ¿qué es? Es cuando yo estoy viendo un lado de la situación y tú estás viendo otro lado de la situación, y eso nos genera tener perspectivas diferentes. Cuando realmente manejamos bien el conflicto, podemos como crecer los dos, porque a mí me ayuda a voltear un poco hacia donde yo no estaba viendo, a ti te ayuda a voltear un poco hacia donde tú no estabas viendo, y por lo tanto expandir nuestra visión y crecer como seres humanos. El conflicto bien llevado siempre genera un acuerdo, siempre genera un acuerdo. El conflicto mal llevado, solo hay roces, peleas, daños, heridas, pero no hay crecimiento, no me permite a mí expandirme, ni tampoco hay ningún acuerdo de por medio. Entonces, ¿qué es lo que no funciona en términos de conflicto? ¿Qué es lo que trataríamos de evitar? Uno es tomar como esta postura de péndulo, ¿no? Hay personas que piensan que, bueno, más bien que hacen como si no existiera el conflicto. No, en mi familia, nada, ¿eh? No, nunca hay conflicto. La verdad es que estamos súper bien. Y el conflicto ahí está, y a lo mejor se manifiesta en forma de síntomas, como en la plática que tuvieron de niños y adolescencia. A lo mejor el niño que antes ya hacía del baño se está haciendo pipí en la cama, a lo mejor hay un tema de alcoholismo, se empieza a manifestar de otras maneras el conflicto, pero nosotros insistimos que no hay conflicto, que en nuestra casa no hay conflicto, que todo está muy bien. Eso es como una forma de evadirnos y de justificar. Y por el otro lado está el otro extremo del péndulo, donde exageramos hasta lo más chiquito, ¿no? El otro día mi esposo me mandó una foto y nos moríamos de la risa, porque me mandó una foto de un baño donde están los cosméticos de la mujer, la secadora, ¿no? Y lo que decía atrás es, no bajaste la tapa del baño. O sea, la mujer exigiéndole al hombre, ¿no? De cómo es posible que no bajaste la tapa del baño, cuando dejó el baño hecho una maraña. Y ella exagera esa parte, ¿no? O sea, ella dice, es que yo, ¿cómo, no? O sea, realmente exageras una partecita, no te das cuenta de tú lo que haces y todo lo tomas como si fuera algo súper grave. Y desde ahí el rol que tomas es de víctima. Pobre de mí, yo tan buena que soy, yo tanto que he dado, yo, ¿no? Y aquí hay tanto conflicto. Eso es algo que no funciona. ¿Qué otra cosa no funciona? Es hablar desde la emoción. Por ahí Juli mencionó que a veces hablamos cuando ya tenemos la emoción encima o cuando ya hay acumulación de temas. Y entonces eso hace que hablemos de manera distinta. Hay una técnica que es de Daniel Siegel, que si quieren buscarla más a fondo, se llama el cerebro en la palma de tu mano. Es una forma muy sencilla de explicar cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos emocionalmente desbordados. Y muy rápidamente les explico. Esta parte del cerebro sería la médula espinal. Aquí está el tronco del encéfalo, que sería nuestro cerebro primitivo. Es la parte de la supervivencia, la que nos hace huir o atacar o congelarnos. Y también es la que regula la respiración, la digestión, los procesos no conscientes y que son importantes para nuestro desarrollo. El pulgar así sería nuestra parte límbica, el sistema límbico donde están nuestras emociones. Y
esta parte de acá, la corteza cerebral y la corteza prefrontal, son nuestra parte como más humana. Ahí es donde ya encontramos solución a los problemas, donde podemos ser empáticos, donde buscamos generar acuerdos. Entonces, para el tema del conflicto, cuando nosotros estamos así, es cuando realmente podemos dialogar y generar acuerdos. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando hablamos desde el desbordamiento emocional, es como si estuviéramos hablando así. O sea, esto pasa, literalmente esto pasa en nuestro cerebro, se desconecta la corteza cerebral y esta corteza prefrontal y nos quedamos solo con el sistema límbico, es decir, con la emoción, y esta parte del encéfalo piensa que estamos en modo supervivencia. Y entonces por eso de repente un conflicto chiquito, como puede ser nuevamente la tapa del baño de no puede ser, se vuelve como de te ataco y te ataco como la leona feroz porque estoy en modo supervivencia. ¿Pero por qué? Porque ya hubo un desbordamiento emocional. Y si tú desde aquí, tu pareja, tu persona, tú quien sea, quieres convencerme de que yo estoy siendo irracional, emocional, no lo vas a lograr porque yo estoy desbotada emocionalmente. Mi parte pensante ya no está. Solo está la parte que te ataca y que saca la emoción o la parte que se evade, ¿no? Entonces, ¿qué es importante conversar cuando las dos partes o todos los integrantes estén así, calmados? Dejen que pase la situación. No sé, sus hijos están gritándose entre ellos. No les den una plática de la convivencia y la familia y el amor y dejen que se calmen. Ya una vez calmados, agrupémonos, platiquemos cómo vamos a acordar, qué vamos a hacer la próxima vez que hay un desacuerdo entre ellos, qué acciones sí pueden tomar, ¿no? Entonces, bueno, hablar desde la emoción nunca va a funcionar para generar acuerdos. Lo único que hace es exacerbar el conflicto y desde aquí es cuando más herimos. Desde aquí es cuando seguramente decimos cosas que luego nos arrepentimos. Y reparar el daño muchas veces es sumamente difícil porque realmente nos volvemos como locos, ¿no? Literal. Y realmente es así porque no está en nuestra parte pensante. ¿Qué otra cosa no funciona? Criticar o despreciar al otro. Nuevamente sería como enfocarnos en tú. Es que tú haces esto, es que tú no sé qué. Y más, todavía peor de decir tú haces esto, es decir, tú eres esto, ¿no? O sea, si yo le digo a mi hijo, tú eres un grosero, o a mi pareja, es que eres súper grosero, es una crítica todavía más, más hiriente que si yo le digo, tú hiciste algo muy grosero. ¿Por qué? Porque estoy como etiquetándolo, estoy anulando su ser y poniéndole solo una cosa de tu ser es grosero. Es realmente como ya no ver su persona y de verdad desprestigiarlo muchísimo. Otra cosa que no funciona es no aceptar o evadir mi responsabilidad. El típico sí, pero, ¿no? O sea, no sé, vamos a suponer que nuevamente tomamos el ejemplo de la taza del baño. Supongamos que yo soy esa persona que dejó el baño con todos sus cosméticos afuera y su secadora y así, pero se enoja con el marido porque no subió la tapa del baño. Oye, no puede ser, y empiezo. Y él me dice, oye, pero es que tú tampoco eres ordenada o actúas de manera ordenada. Y yo, en lugar de aceptar mi parte de responsabilidad, digo, sí, pero es que esto no es lo mismo, porque yo estaba en un apuro y casi nunca lo dejo, y es que tú, y nuevamente regreso al tú, ¿no? O sea, como que nunca aceptar mi parte de responsabilidad. Y lo otro que no funciona, acumular los conflictos. Y mucho menos tratar de, en una sola sesión, resolverlos todos. Y esto es algo súper común, ¿no? Estamos hablando del baño y de repente alguien trae, y además nunca pagas las cuentas del banco a tiempo. Otro conflicto. Pero lo trae aquí mismo, es como bloque de conflicto. Y luego yo le traigo también que el otro día habló su mamá y lo escuché que estaba hablando mal de mí. Y entonces, también, pero tú ni digas qué tal.
Y entonces lo único que estamos haciendo es aventarnos bombas, pero no estamos solucionando nada. Nos estamos hiriendo muchísimo, ¿no? Y lo otro que también no funciona es tomármelo personal, ¿no? El famoso me gritó, me criticó, me dijo. Realmente las personas, la actuación de las personas tienen mucho más que ver con su historia, con sus heridas, con sus propios sentimientos y pensamientos que conmigo. Y para esto basta con pensar, por ejemplo, si yo no hubiera sido hija de mis papás y hubiera sido otras personas, mis papás hubieran actuado exactamente igual que con esa otra persona que como actuaron conmigo. No tenía nada que ver conmigo, tenía que ver todo con ellos. Y a veces, ¿qué pasa? Sentimos que es todo que ver conmigo, ¿no? O sea, si yo no hubiera, y no nos tomamos tan personal que a veces nos sentimos que no somos valiosos, que no somos suficientes por el trato que otros nos dan. Pero no tiene que ver absolutamente nada con nosotros o prácticamente nada con nosotros y sí todo con ellos. Y entonces cuando lo vemos así, cuando no lo vemos personal y vemos es su historia, son sus dolores. Por ejemplo, en el caso de esta pregunta que nos hicieron de, oye, él piensa que no hay que cuidarse en la pandemia. No tiene que ver contigo, no tiene que ver con yo a ti no te quiero cuidar, sino más bien son todas sus historias, son sus sistemas de creencias, son sus valores, tiene todo que ver con él. Y cuando yo lo alcanzo a ver ahí, puedo empatizar un poco, comprenderlo mejor y estar más libre para generar esos acuerdos que queremos generar. Y sobre este tema de no tomármelo personal, hay justo un video corto que puede como ilustrar mejor lo que estamos platicando. Perfecto, gracias Ariana. Vamos a compartirles el video. Esperamos que pueda funcionar bien. Denos un segundo para poder activar todo el tema de audio. Muy bien. Si Ariadna, tú ves que no lo escuchas bien, me avisas. Claro. Yo lo voy a activar en este momento. Lo que me pasa, lo que me dicen, lo que me hacen. Yo, mi, me, conmigo y contra mí. Yo, mi, me, conmigo y contra mí. Y muchas personas ya han escrito y hablado de lo sano que es no tomárselo personal. Don Miguel Ruiz de los 4 acuerdos dice, no lo tomes personal. Nada de lo que hacen los demás es por ti. Lo que otros dicen y hacen es una proyección de sus propias realidades, sus propios sueños. Cuando seas inmune a las acciones y opiniones de otros, dejarás de ser la víctima de sufrimientos innecesarios. Pero ¿cómo hacerlo si soy yo la que lo siente? Si es a mí a quien le duele, es de mí de quien habla. A mí me lo hizo. Fue conmigo con quien se metió. Eso fue contra mí. Sí, a veces es difícil no tomarlo personal, porque estoy siendo yo el testigo y receptor de sus acciones. Lo que yo he hecho hasta ahora, y me funciona, es cuestionar qué otra intención o qué otra razón podría existir para que esto haya pasado, para que esta persona actuó como lo hizo. Y a partir de allí, buscar alternativas que expliquen el suceso sin que sea contra mí. A veces lo encuentro rápido y a veces no es tan fácil. Y hoy quiero compartirles otro ejercicio que acabo de aprender y me pareció muy fácil y simple de aplicar. Compartí aquí en Costa Rica una charla sobre el perdón junto a Marisa Gallardo. Ella es una coach mexicana a quien admiro muchísimo y a quien quiero mucho, tiene una energía preciosa. Besitos, Marisa. Y lo que aprendí fue esto. Quítate de la ecuación. Quita el me de la historia. Mi mamá me gritó. Sería mi mamá gritó. Mi pareja me engaña. Sería mi pareja engaña. Ella me mintió. Él me mintió. Sería ella mintió. Él me dice cosas horribles. Sería él dice cosas horribles. ¿Notan la diferencia? Y notan cómo nuestra mente, o mejor dicho, nuestro ego, se resiste a salir de la película. No quiere quitarle fuerza a lo que el otro hizo, ni quitar protagonismo a nuestro papel de víctima.
Porque si lo hacemos, ¿con qué razón la voy a odiar? Si me quito yo de víctima, ¿cómo voy a hacer para dejarlo como el malo de la película? Me quedaría yo sin mi papel de la pobre y buena persona a quien atacan todos los peores monstruos. Para pensarlo, ¿no? Cuando nos quitamos la historia, le quitamos el me, podemos tomar distancia y nos permitimos ver qué podemos hacer respecto a esta situación que observamos. Mi hija me contradice, mi hija contradice. Y si lo veo así, puedo ver que el hecho que ella contradiga es señal de que tiene su propia opinión, que es valiente en expresar sus puntos de vista, aunque estos no coincidan con los de su mamá. Y eso es de valientes. O está buscando sus propias respuestas por lo que está creciendo. Y entonces toda esa historia de mi hija me contradice es una falta de respeto. No me quiere, no me valora. Es fuma. Porque logro ver desde otro ángulo la acción sin tomármelo personal. Entonces puedo decidir qué hacer con eso. ¿Quién quiero ser yo mientras mi hija contradice? ¿Soy un apoyo y una guía o alguien a la defensiva? Yo decido. ¿Otra más? Mi pareja me insulta. Mi pareja insulta. ¿Qué voy a hacer yo al respecto? ¿Qué voy a hacer yo con esa persona que maltrata o insulta? Porque esa persona, por mucho que me importe, está actuando así. Es lo que hay. No me enfoco en una lucha porque cambie, porque nadie puede cambiar a nadie, sino me enfoco en qué decisión y qué posición voy a tomar yo al respecto. A mí me toca lo mío. Se olvidó de mi cumpleaños. Hubo un olvido. No me quiso hablar. No quiso hablar. No me cede el paso. No cede el paso, etcétera. Ven, esa persona actúa según su propia historia y circunstancias, no contra mí. Nada personal. Pero el verdadero ejercicio de no tomarlo personal no es echarle el muerto al otro, es no juzgar al otro y comprender que sus acciones, aunque duelan, aunque no me guste, aunque no me convengan, no son para atacarme, sino para invitarme a ver la situación desde otra perspectiva en donde pueda yo decidir un cambio y no solamente esperar un cambio. Soy la Tuti y si este video te gustó, compártelo, suscríbete y dale like. Y recuerda, con lo que hoy ya tienes, también puedes vivir a colores. ¡Vivir a colores! Vivir a colores. Y no quiero... Muy bien, por aquí de vuelta. Muy bien, Muy está conectado buenísimo. con lo que nos venías diciendo. Sí, total, realmente es muy interesante la propuesta de plano quitar la palabra me de nuestro vocabulario, ¿no? No sé si suceda allá en otros países, Juli, pero aquí en México yo he escuchado personas que dicen, mi hijo me reprobó, ¿no? ¿Cómo que te reprobó? O sea, no tenía nada que ver contigo, él reprobó año, o incluso mi hija se me casó. O sea, todo lo tomamos personal, todo es mío como centro del universo. Y no, hay que quitar la justa dimensión, o mi hija se me embarazó. Créeme que no estaba pensando en ti cuando se embarazó. No te lo hizo a ti. No es algo, una acción para ti. Es algo que ella hizo, o que él hace, o que esta persona decide. La pregunta es, ¿tú qué decisión vas a tomar al respecto? Porque cuando nos ponemos en el rol de víctima, tenemos muchas ganancias secundarias, es bien atractivo. Una, ¿cuál es esa ganancia secundaria? Obtengo la simpatía de los demás. Los demás me dicen, ay, Ari, pobre de ti, tiene razón, qué mal, ¿no? Entonces, obtengo fácilmente como la simpatía, que la simpatía es una forma falsa de amor. Y me da, o como, no quiero decir que sea algo malo, pero no es amor real. Y yo pienso que sí, y entonces por eso muchas personas se dan mucho a la victimez, porque es como una forma de tratar de recibir amor, aunque en realidad no lo es. Otra ganancia secundaria es, yo no veo la responsabilidad que yo tengo, por lo tanto yo no necesito cambiar, que cambie el otro, yo no, ¿no? El que está mal es el de enfrente, yo estoy súper bien aquí. Y la verdad es que siempre, siempre, siempre podemos mejorar, podemos cambiar, podemos crecer. Entonces, sí conviene mucho trabajar en quitar esa palabra de me y para evitar que nos tomemos un rol de víctima y siempre tomemos este rol de esta persona hace esto, ¿ok? ¿Cuáles son mis opciones? ¿No? Regreso a las opciones. Puedo aceptarlo y vivir feliz con ello. Puedo aceptarlo y vivir
fatal con ello o puedo no aceptarlo y alejarme, ¿no? Esas son mis reales opciones. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Ahora, ¿qué te parece si hablamos de lo que sí funciona en términos de conflicto? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Lo principal, el amor incondicional. Y más que estamos hablando de un tema de convivencia con familia y convivencia con pareja, son oportunidades que nos dan la vida para practicar justo el amor incondicional. Desafortunadamente no estamos acostumbrados a recibir amor incondicional. Desde niños, muchos de nosotros hemos sentido que nuestro amor, el amor de nuestros padres es condicionado, ¿no? Porque cuando hacíamos algo bien era, ¡ay, qué linda! Ven, te abrazo. Cuando hacíamos algo mal es, vete para allá, no te quiero ni ver, ¿no? Y seguramente muchos de los que crecimos así repetimos estos mismos patrones porque pensamos que eso es el amor. Y no es así. El amor es cuando yo me preocupo por tu bienestar y te amo independientemente de lo que decidas hacer o ser. Y es cierto, yo me he puesto a reflexionar mucho de este tema, es cierto que muchas veces de lo que quiero corregir en el otro es porque me incomoda. Nuevamente pienso en mi bienestar, no en el bienestar del otro. Si yo practicara el amor incondicional, sería más bien si esa acción le genera un bienestar a la otra persona. No quiere decir nuevamente que vaya en contra de mí. Primero tengo que amarme a mí misma, ¿no? Pero es una oportunidad en el conflicto de practicar ese amor incondicional. ¿Qué tanto yo te quiero cambiar solo porque me incomoda tu forma de ser, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de todos estos puntos con un caso real y un caso mío. Y en caso de pandemia y convivencia familiar, o sea, tal cual nuestro tema. Mi esposo últimamente ha estado trabajando mucho porque afortunadamente, como él está en sistemas, últimamente las empresas necesitan más digitalización para el tema de entornos virtuales. Entonces, él, a diferencia de muchos que probablemente nuestro trabajo ha disminuido, el de él ha aumentado mucho. Y entonces, empezamos a tener algunos roces por lo mismo, porque ya no comemos juntos, ya no está presente, está todo el tiempo hablando por teléfono. Y el fin de semana pasado me dijo, oye, voy a tener que trabajar el sábado, cuando ya había tenido que trabajar el sábado pasado. Y para nosotros nuestros fines de semana son como sagrados, ¿no? Y entonces dije, ay, ¿cómo crees? Bueno, pero te prometo que el domingo no voy a trabajar. Padrísimo, perfecto. Bueno, pues resulta que el sábado trabajó más tiempo de lo que había dicho que iba a trabajar. Ya estaba con nosotros, o sea, ya se fue con nosotros a la sala. Y en lugar de estar con nosotros, llamada tras llamada, tras llamada, tras llamada. Después, el sábado mismo íbamos a ver una película, todos en familia. Nos dijo, espérenme, ahorita los alcanzo y voy a seguir, porque nada más necesito hacer algo. Se acabó la película y nunca llegó. El domingo todavía me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito unos minutitos para no sé qué. Y ahí, bueno, yo ya explotada, ¿no? O sea, cerebro, todo lo que les dije que no se debería de hacer, lo hice, ¿no? O sea, cerebro así emocional desbordada. Y ya le dije, ¿sabes qué? Estoy súper enojada, no quiero ni hablar del tema, ¿no? Entonces, ¿qué fue aquí? Primero, no había de mi parte amor incondicional, ¿no? Porque no fue fijarme en él, fue fijarme en mí, en todo lo que a mí, su actuación, me incomodaba. 2, no hablé desde mi cerebro integrado, es decir, sin desbordamiento. No fue de, oye, vamos a tener una plática cuando yo estuviera tranquila, sino desde acá, desde el enojo. Y al hacer desde el enojo, no fue algo propositivo, ¿ok? ¿Qué otra cosa no hice, ¿no?
y que sí se tiene que hacer. O sea, lo que sí funciona, estamos hablando de lo que sí funciona. Lo que sí funciona es practicar el amor incondicional y hablar desde el cerebro integrado. Yo estoy poniendo en contraste lo que no hice, ¿no? Lo que sí funciona es enfocarme en lo único que sí puedo cambiar. ¿Qué es eso que sí puedo cambiar? Mis pensamientos, mis actitudes, mis respuestas y mis comportamientos. Es lo único que puedo cambiar. ¿Y en qué me enfoqué? En quererlo cambiar a él. Dentro de mis quejas y demandas fue: no es posible, no puedes cumplir tus promesas, nuevamente yo me puse como la víctima, ya había tolerado mucho, soy bien comprensiva, yo la buena, tú el malo, ¿no? Entonces, en lugar de enfocarme en mí, ¿por qué me pasa esto? O sea, ¿qué si hubiera funcionado? Que yo hubiera dicho, a ver, ¿qué me pasa? ¿Por qué me está generando tanta tensión que él está trabajando mucho? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuál es mi inconformidad? ¿Qué puedo cambiar de todo esto? ¿Okay? ¿Qué otra cosa sí funciona? Tener un amigo o una amiga sabia o sabio que te ayude a ponerte en perspectiva. Yo tengo muchas amigas a quien les pude haber hablado y contado la historia de mi esposo y yo, y me hubieran dado el avión, como decimos en México, ¿no? Me hubieran dicho, tienes razón, pobre de ti, que está muy mal, claro, es que los hombres no entienden y bla, 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 bla. Y hubiera yo perpetuado el círculo de la victimez y de él es el que tiene que cambiar. Sin embargo, tengo una amiga sabia que sabe, como yo, estos temas y nos hablamos cuando tenemos situaciones así. Y entonces le hablé y le platiqué y me dijo, oye, Ari, ¿no te suena a control? ¿No te suena a que lo quieres controlar? ¿No te suena a que estás muy enfocado en lo que él hace y no en tus propios sentimientos y en tus propias necesidades? De verdad que fue para mí como un gracias. O sea, me regresó y me dijo, mira, yo me pongo a pensar en lo difícil que ha de ser para un hombre proveer a una familia. Porque si bien tú trabajas, en tu caso y en el mío somos sueldos secundarios. Y ahora con todo este tema, la incertidumbre, ha de ser muy difícil y él está tratando de proveer, tener tu propia empresa nuevamente está muy difícil. Bueno, hágate cuenta que a mí lo que me ayudó fue a ponerme en perspectiva, a saber que sí, en efecto, estaba queriendo controlar, que me estaba poniendo de víctima, que estaba enfocándome en lo único que no voy a poder cambiar y me estaba alejando del amor incondicional, porque no lo estaba comprendiendo. Entonces, ella me ayudó como mucho a aterrizarme. Conviene que reconozcan quién puede ser esa persona que les aterrice, idealmente que no sea un familiar. O sea, si yo le hablo, por ejemplo, a mi mamá, pues va a terminar odiando a mi pareja, porque aun cuando después nos pongamos él y yo de acuerdo, para ella se le va a quedar la heridita de lastimó a mi hija, ¿no? Entonces, lo ideal es que no sea familiar, que sea una persona como neutra. ¿Qué otra cosa sí funciona? ¿Cuáles son tus necesidades? Reconoce tus necesidades. Detrás de las quejas o de las críticas siempre hay una necesidad, pero generalmente no estamos acostumbrados a expresar nuestras necesidades, estamos acostumbrados a expresar la queja. ¿Cuál era mi necesidad? Mi necesidad era tener tiempo de calidad con mi esposo, pero en lugar de decirle yo necesito tiempo de calidad contigo, lo expresé en términos de te pasas, no cumples tus promesas, no es posible que estés trabajando tanto, tienes que poner un límite, ¿no? Cuando entro hacia mí y me enfoco en lo único que puedo cambiar, que soy yo, y reconozco mi necesidad, y desde mi cerebro integrado voy con mi esposo y le digo, sabes, discúlpame, también aquí estaba reparando el daño, ¿no? O sea, te ofrezco una disculpa, estaba siendo injusta contigo, no te supe expresar mi necesidad. Mi necesidad es yo necesito tener tiempo de calidad contigo. Valoro que estés trabajando muchísimo. Necesito tiempo de calidad contigo. ¿Ok? ¿Cuánto necesitas? Le dije, yo creo que 1 hora. Con 1 hora al día yo tengo. Y en esa hora, que sea tiempo de calidad, significa no celulares, no televisión, platicar. Perfecto. Va. Se acabó. ¿Qué fue la otra cosa que sí funciona? Generar acuerdos.
cuando ya expreso mi necesidad, es mucho más fácil generar el acuerdo. Porque aquí nuevamente no era de que yo lo quisiera, o sea, sí lo quise cambiar en un principio, pero ¿qué sí funcionó? Hablarle de mi necesidad, yo necesito esto. Ah, pues eso está fácil, sí te lo puedo dar, ¿no? O no te puedo dar tanto, a lo mejor me puedo haber dicho, a lo mejor te lo puedo dar 1 hora cada 3 días. Ah, bueno, ahí es donde empieza la negociación y generamos acuerdos. Y por último, lo que sí funciona es saber tus límites y saber poner esos límites. ¿Qué aspectos sí toleras y qué aspectos no toleras? Y los límites te los pones a ti nuevamente, son acciones que tú haces, no acciones que le exiges al otro. Les voy a poner un ejemplo rápido de cómo funciona esto de poner límites. Esto no es tiempo de pandemia ni nada, es algo como muy simple, pero bueno, ejemplifica. Tengo un hijo que cuando íbamos al cine, cuando podíamos salir, no le gustaba ir al baño antes de la película y a la mitad de la función le daban ganas de ir al baño y estaba todo el tiempo brincón así, ¿no? Así de, ay, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no más. Y eso a mí me incomodaba porque yo tenía que pasar al lado de él con todo así, ¿no? Entonces, siguiendo como lo que sí funciona, yo tranquila le dije, bueno, fulanito, a mí, o sea, hablas de ti, a mí me incomoda cada vez que vamos al cine y la verdad es que tener a una persona al lado brincoteando me desconcentra la película, ya me saca de foco, me pongo a pensar en tu necesidad de ir al baño y que además no quieres ir, ¿no? Porque te vas a perder la película y casi que la sufro contigo. Entonces, aquí va mi límite. Yo no voy a ver películas así. La próxima vez que tú decidas no ir al baño antes de la película, yo me voy a sentar lo más lejos que pueda de ti. Entonces, si se fijan, no fue un, tú tienes que ir al baño, tú tienes que cambiar, es yo qué voy a hacer, porque ya reconocí mi límite. Mi límite es, no voy a ver una película así, punto. Entonces, si tú lo decides, perfecto, yo me voy al otro lado. ¿Qué pasó? Que él siguió sin ir al baño, yo me fui al otro extremo y ahora era a mis hijos a quien los molestaba. Y afortunadamente, con el ejemplo, fíjate, todo ese ejemplo, la verdad es que los hijos aprenden mucho más del ejemplo de lo que les decimos. Ellos hicieron exactamente lo mismo. Le dijeron, fulanito, ¿sabes qué? No me gusta que cuando vaya al cine estés brincoteando, entonces yo tampoco me voy a querer sentar al lado de ti si tú no vas al baño antes. ¿Qué va a pasar? Que te vas a tener que sentar en otra fila, pero tú lo decides. A todo esto que fue, finalmente ya este hijo ya iba solemnemente antes de ir al cine al baño. Pero fue una decisión que él tomó, no lo forzamos a ello. Pero ¿qué sí pasó? Nosotros reconocimos nuestras necesidades y pusimos límites. Eso es lo que sí funciona. Muchas gracias, Ariana. Creo que, y nos lo escriben por aquí, nos traes pues como casos de la cotidianidad que nos ayudan como a entender y a ilustrar cómo esta conversación hace parte precisamente de esa realidad y no simplemente son como tips ideales, sino que pues realmente se pueden incorporar en la manera en que nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros seres queridos y con nuestro entorno. Hay varias personas que han escrito, que nos han preguntado si la charla queda grabada. Recuerden que sí, estos conversatorios quedan grabados y quedan disponibles en el portal de bienestar. Aquí en el chat les acabo de compartir nuevamente el link. Pueden ingresar también nuestros familiares y pueden ver las charlas que incluso hemos tenido en el pasado y esta charla que estamos teniendo en este momento con Ariana. También les compartí por aquí el link de YouTube. Muchas personas les gustó mucho el video que les compartimos y quieren compartirlos pues también con sus familiares. Entonces allí tienen acceso a través de YouTube de este video. Hay muchas preguntas que están relacionadas con el tema de infancia y adolescencia. Creo que tal vez el tiempo de hoy no alcanza para cerrarlas. Sin embargo, varias de esas preguntas están recogidas en el conversatorio que tuvimos hace 15 días de infancia y adolescencia.
Incluso las que no quedaron recogidas en ese conversatorio, la psicóloga Catalina Ángel, que fue quien nos acompañó, nos hizo un video adicional respondiendo esas preguntas. Estoy seguro que si no alcanzamos a responderlas en este conversatorio y van al portal de bienestar y buscan en nuestro portal de bienestar, en el canal de Disfruto en Familia, ahí está tanto la charla de infancia y adolescencia como el video complementario que nos compartió la doctora Catalina, y van a encontrar allí respuestas a las inquietudes que nos están compartiendo. Dentro de la conversación de tips de convivencia familiar hay desafíos tanto desde la infancia, tanto desde la adultez, tanto con el adulto mayor, y vamos a tener una charla más adelante también sobre los cuidados del adulto mayor. Entonces, poco a poco sé que vamos a ir atendiendo pues, cada uno como de las inquietudes que van surgiendo dentro del espacio. Y había una pregunta, Ariana, hablando de conflicto, que está relacionada con, hoy nuestros hogares están, el participante utilizó el concepto de invasión. ¿Qué pasa cuando el trabajo está invadiendo el hogar? Porque ahora trabajo en casa y estoy trabajando más que antes. Creo que tal vez son varios los contenidos que utilizando esa misma palabra, nuestras casas ahora también son guarderías, nuestras casas ahora también son colegios, nuestras casas ahora también son lugares de trabajo, y cómo se ve alterada la convivencia cuando justo hay una casa que tiene todo el tiempo. Es guardería, es lugar de trabajo. Sí, claro. Y eso impacta la convivencia. Y tú nos has ilustrado mucho alrededor de la importancia de las conversaciones, de los acuerdos, y todos somos capaces de hacer acuerdos independiente de la edad en la que estemos, y tenemos desviaciones también a veces incumplimos el acuerdo sin querer, sin darnos cuenta, porque también desde el video que veíamos, creemos que cuando se incumple un acuerdo es contra mí, tenía que ver conmigo, y pudo haber sido un olvido del otro. Para todos esta experiencia es nueva, y todos estamos aprendiendo pues a vivir en esta nueva normalidad. ¿Hay algo más que quieras recomendar alrededor de todos estos escenarios dentro del hogar? Sí, esta etapa nos está forzando de alguna manera a ser mucho más adaptables y mucho más flexibles, a replantearnos todos nuestros paradigmas, ¿no? Como desde el paradigma de que los niños aprenden en la escuela, el paradigma de yo tengo que ir a una oficina a trabajar, muchos paradigmas. Y bajo esta flexibilidad, me parece que, bueno, más bien, me regreso. En esto que parece como nos estamos invadiendo, ¿no? Ahora mi hijo estudia en la casa, mi hijo chiquito tiene que cantar y aprender a leer también en casa, yo tengo que trabajar en casa, y además está el trabajo propio de la casa, y todo está así al mismo tiempo, en el mismo lugar, con las mismas personas. Si pretendemos que sea como antes, vamos a tener mayores problemas y dificultades. Es como los viejos modelos necesitan cambiar, necesitan replantearse. ¿Qué pasó? Las escuelas trataron, en muchos casos, de mandar a los hijos la misma carga de trabajo, exactamente lo mismo que hacían en un entorno escolar. Y eso puso muchos desafíos a la familia, ¿no? Yo tengo una amiga que tiene hijos en preescolar, en jardín de niños, y querían que cantara la canción de la mañana, que después pintara las pastitas de colores, que las pegara, que hiciera su rutina de ejercicios, y la mamá aparte tenía que trabajar, ¿no? Entonces, ahí hubo un problema, me parece, porque la escuela no se adaptó a la nueva situación. Y querían que ahora el mismito trabajo en el entorno escolar se llevara desde casa. Creo que desde ahí empieza un replanteamiento que va para todos los entornos que participamos. La escuela necesita replantear y decir qué sí es realista y cómo los niños ahora necesitan aprender desde el esquema casa.
¿Cómo yo puedo entretener, yo como escuela a lo mejor, sin pedirle a la mamá o al papá que se involucre? También el entorno empresa. A lo mejor la empresa antes sabía que tenía a su colaborador de 8 de la mañana a 5 de la tarde y lo podía contactar en cualquier momento. Hoy más bien se está pensando en horarios flexibles, donde sí terminas tus objetivos, o sea, más que un trabajo por horario, es un trabajo por objetivos. Estos son sus objetivos y cúmplelos. No importa si los haces de 8 a 6 o si te despiertas más temprano y los cumples de 7 de la mañana a 10 y luego estás con tus hijos un rato y luego, ¿no? Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que si pretendemos hacerlo como antes, es decir, hijos, son las 9, de 9 a 6 no me van a ver porque yo estoy trabajando, es imposible, no va a suceder, van a haber conflictos, van a haber roces. Si pretendemos que nuestro hijo se conecte de las 8 de la mañana que antes iba a la escuela a las 3 de la mañana y que esté sentadito todo el tiempo poniendo atención y tomando notas, tampoco va a suceder. Necesitamos reflexionar lo que sí sucede y replantearnos todo, todo. Es como se rompieron nuestros viejos esquemas, construyamos nuevos que sí nos funcionen. Y a lo mejor pensando en esto de que ahora estamos invadidos, algo que a mí me funciona, yo llevo trabajando en casa desde hace mucho tiempo y me ha tocado vivirlo, por lo tanto, con hijos de todas las edades, bebés, niños, adolescentes. Lo que a mí me ha funcionado es tener espacios bien claros y horarios muy definidos. Aprovechar cuando mis hijos eran pequeños, yo aprovechaba cuando ellos dormían para trabajar. Entonces me despertaba muy temprano para tener unas buenas 2 horas de trabajo despejado mientras ellos se despertaban. Se despertaban y entonces era, ok, les doy de desayunar, estamos un rato juntos, yo a lo mejor atiendo algunas cosas que puedo atender mientras estoy con ustedes, pero no requieren tanta concentración de mi parte. Llega la hora de la siesta, me pongo otra vez a trabajar muy fuerte. Entonces, es decir, cambié mis esquemas de trabajo para adaptarme a la nueva situación. Ahora que tuvimos a nuestros hijos con trabajo también escolar, a lo mejor ellos sí tenían que cumplir un horario establecido y propiciar que ellos tuvieran los espacios y las herramientas para tenerlos, y los que pudimos ser más flexibles, en este caso mi esposo y yo, que los dos trabajamos desde casa, adaptarnos a ellos, es decir, como decirles, en este momento no les vamos a hacer ruido, aquí tienen todo su material a la mano, yo voy a estar cerca por si me necesitan, pero este es tu espacio, como que el punto focal está en ti. Mi punto focal estará en otro momento, cuando tú puedas ser flexible con eso, cuando tú ahora puedas darme a mí mi espacio. Entonces creo que funciona esta parte de no pretender que ahora va a ser igual que antes, que los niños, insisto, se van a llevar la escuela de corrido o nosotros vamos a trabajar de corrido. Implica replantearse, mucho más flexibles y adaptarnos. Muchas gracias, Ariana. Y dentro de las preguntas, bueno, algunas preguntas que tienen que ver también con el manejo de las emociones. ¿Qué pasa cuando alguien en casa pues ya se está mostrando depresivo y de pronto no lo reconoce o incluso no lo ha declarado o está teniendo episodios muy fuertes de ansiedad? O incluso alguien mencionaba cuando mi familia, veo que hay un familiar que considero que es hipocondríaco. Y eso pues ya nos tiene pues un poco también agotados y cómo manejamos la convivencia en esos casos. Quiero remitirme a referirles el primer conversatorio que tuvimos, que fue sobre salud mental con el doctor Santiago Duque. Para quienes nos han hecho esa pregunta y de pronto no tuvieron oportunidad de participar en ese conversatorio, aquí nuevamente les comparto el link del portal de bienestar, porque vale mucho la pena que puedan ingresar o que puedan volver a verlo. Allá hay unos tips pues, bien valiosos en el tema de manejo de las emociones cuando nos está pasando a nosotros mismos o le está pasando a las otras personas que nos rodean. Porque nos quedan 5 minutos, igual con Ariana revisaremos las preguntas, como les contamos, vamos a estar grabando un videito complementario con las respuestas a las inquietudes que no hayamos contestado y lo
publicaremos aquí en el portal de bienestar, que les acabo de enviar nuevamente el link. Hay un tema que Ariana nos quería compartir y que les vamos a dejar también en el portal, y es en términos de conflicto. Hay un conflicto natural en nuestras vidas, en las relaciones, en las interacciones, pero cuando ese conflicto supera los límites, cuando ese conflicto ya tiene un tono de violencia, y cuál puede ser como ese termómetro de violencia para que podamos identificar pues cuando ya las cosas se están saliendo de control, y los abordajes puedan ser otros. Creemos que es importante al menos elevar la conciencia de todos los integrantes, los que estamos aquí participando, de nuestros colaboradores y sus familiares, de que se puedan medir también desde ese termómetro. Entonces voy a compartirles por aquí pantalla y Ariana nos va a contar pues alrededor de lo que significa. Gracias. Yo creo que en términos de la pregunta que también estabas haciendo de qué hago con una persona cuando ya tiene niveles altos de ansiedad, y lo mismo pasa cuando, es decir, hay veces que ya cuando supera el tema supera nuestras propias capacidades, conviene pedir ayuda. Y lo mismo pasa en términos de conflicto, incluso el conflicto saludable. Si yo ya no lo estoy sabiendo manejar, entonces puedo pedir ayuda. Y esto nos trae relación a este violentómetro, que es una herramienta que se utiliza para identificar cuando el conflicto ya no está siendo saludable, cuando ya es violencia. Y ya no hay que llamarlo conflicto, es violencia. Ya hay violencia en mi casa, hay violencia intrafamiliar. Y desde el primero, digamos que cuando está en amarillo, híjole, probablemente todavía mis recursos me den para manejarlo, pero entre más se vayan oscureciendo, es mucho más importante pedir ayuda, porque ya es una situación que si la trato de resolver desde dentro, probablemente ya estamos tan involucrados todos de una u otra manera que va a ser difícil salir, y lo peor es que generalmente cuando ya ingresa la violencia y no se trabaja, se va escalando. Entonces, si se fijan, empieza la violencia con bromas hirientes, con los famosos chistecitos que es ja, 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 me río yo de ti, pero tú no te ríes porque a ti te hirió, ¿no? Eso ya es violencia. Eso ya no lo podemos tolerar. Es parte de los límites de los que yo estaba hablando. Todo lo que está aquí conviene que nosotros definamos que esto está fuera de nuestros límites. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, cuando a mí alguien me haga una broma hiriente, no es de que yo le diga, tú no puedes hacer bromas, porque yo no lo voy a controlar a él o a ella, pero sí me controlo a mí. Oye, ¿sabes qué? La próxima vez que tú hagas una broma así, yo me voy a parar y me voy a ir. O sea, ¿yo qué voy a hacer con eso? Y entonces, desde ahí ya le ponemos freno, desde ahí pongo límites. Si me pretendes chantajear, no voy a caer en tu chantaje, ¿no? Porque lo identifico como tal, es chantaje y hay un límite en mí que dice que yo no acepto chantajes. Y así nos vamos con cada uno. Y fíjense que el querer controlar o el querer prohibir es una forma de violencia. ¿Y cuántas veces nosotros no queremos ejercer esta violencia, ¿no? O sea, generalmente este violentómetro, la idea es verlo hacia ti. ¿Qué me hacen los otros? Pero también lo podemos ver hacia afuera. ¿Qué hago yo de aquí que ya es violencia y que necesito frenarlo? ¿Cuántas veces yo no quiero controlar al otro y prohibirle que vaya a ver a tal persona? Prohibirle que se junte con tal amigo. Prohibirle que no sé qué. Lo que yo quería hacer con mi marido, prohibirle que trabaje el domingo, ¿no? O sea, eso también es violencia. Y conviene que lo sepamos para que lo identifiquemos y digamos, no va a suceder ni de allá para acá, ni lo voy a tolerar, o sea, no va a suceder de aquí para allá, ni lo voy a tolerar de allá para acá. Y entre más, insisto, entre más rojo se vaya poniendo el asunto, ya no es un tema de ay, híjole,
creo que hay que hacer algo, sino más bien es pide ayuda. Y en cada país hay un mecanismo o hay una institución de ayuda al maltrato, donde te pueden ayudar desde líneas psicológicas gratuitas hasta ya una situación donde pueden ir a sacarte de tu lugar donde te encuentres con la seguridad necesaria para que tú y las personas que estén viéndose amenazadas en su integridad puedan ser rescatadas. Entonces, se los dejamos, es un tema denso, es difícil, pero se los dejamos para que ustedes hagan esta reflexión y en caso necesario pidan la ayuda necesaria. Muchas gracias, Ariana. Este violentómetro lo vamos a tener también aquí en el portal de bienestar y creo que Ariana nos hace énfasis en algo muy importante y es importante pedir ayuda. Se vale pedir ayuda, es necesario identificar el momento en que necesitamos, en que requerimos, necesitamos legitimizar también la vulnerabilidad en nuestros hogares, en nosotros mismos, cuando es nuestra pareja, cuando son nuestros familiares quienes están declarando no sentirse bien, estar necesitando ayuda, sea física, sea emocional, y estar prestos para poder divulgar estos canales de ayuda. En cada país existen estas líneas de atención. En Corona venimos compartiendo también las líneas de atención que hemos habilitado, de atención médica, de atención emocional. Entonces queremos hacer en ese énfasis en ese mensaje de autocuidado y de cuidado de los otros. Nos encanta toda la participación que hemos tenido de todos ustedes el día de hoy. Ariana, muy agradecidos, muchos mensajes de gratitud y de reconocimiento por tu conocimiento, por tu experiencia y por tu capacidad de poderlo pues aterrizar a un lenguaje cotidiano, amigable y comprensible para todos nosotros. Muchísimas gracias por tu compañía el día de hoy. Para mí es un verdadero placer, les agradezco muchísimo y los felicito con esta iniciativa que están teniendo en Corona. De verdad, valórenla, disfrútenla y aprovechenla. No todas las empresas se toman este deseo tan fuerte del bienestar de su gente. De verdad, es un honor haber participado y ser parte de esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias, Ariana. Vale, un feliz resto de día para todos y muchos éxitos. Que estén muy bien. Nos vemos en el próximo conversatorio. Hasta luego.